caso que hoy investigaremos se remonta a marzo del año 2019. El país completamente quedó a oscuras y por varios días los venezolanos sufrieron las consecuencias. Ataque cibernético. Atacaron por vía electromagnética el cerebro. El sistema eléctrico de cualquier país, el de Venezuela también, es un sistema circulatorio. El corazón del sistema circulatorio está en Guayana, principalmente en nuestras hidroeléctricas de Guri. Es decir, es el que bombea la energía para todo el país. Y el cerebro, que rige el sistema circulatorio, está en Caracas. Ambos los atacaron. Y después, mientras estaba en el proceso de recuperación, se dedicaron a la tercera forma, a la vía física, a los sabotajes directos, a la acción criminal contra las subestaciones, a los incendios, a la provocación de cortocircuitos. Lo más sensato que hay que implementar es un racionamiento, pero el racionamiento es un reconocimiento a la existencia de una crisis estructural y el gobierno tiene que informarle al país la verdadera situación del sistema eléctrico nacional. Ya basta de argumentos como el sabotaje, como Donald Trump, como el decreto de Obama, la iguana, el chigüiro, la malla. No, vamos a resolver el problema del sistema eléctrico nacional. Tuvimos un sistema eléctrico de primer mundo, robusto, vigoroso y poderoso. En manos de estos señores se ha destruido, se ha acabado el sistema eléctrico nacional. Por eso hoy nos preguntamos, ¿qué pasó con el sistema eléctrico nacional a un año del apagón? Ya pasó un año de lo ocurrido en el 2019 con el apagón nacional y me gustaría saber cuál es la condición del sistema eléctrico nacional en este momento. Fíjate, a partir del evento de marzo del 2019, quedó pues ya establecido que el sistema eléctrico nacional está dependiendo de lo que traigamos de la generación hidroeléctrica desde los sistemas de Guayana, es decir, de Guri, de Carabachi y de Macagua, a través del sistema interconectado en muy alta tensión, es decir, en 800.000 voltios o en alta tensión en 400.000 y 230.000, que son los ramales principales para poder transmitir potencia desde el sitio de generación en Guayana hasta los centros de consumo en centro-occidente y centro-occidente. Porque la capital, pues como hemos visto, de alguna manera está la han como mantenido en una especie de equilibrio inestable, por llamarlo de una manera no técnica, ¿no? Sin embargo, tú ves pues que esa dependencia del sistema de generación hidroeléctrica y de transmisión, ya que el sistema del parque termoeléctrico prácticamente está fuera de servicio, o casi en su totalidad fuera de servicio, entonces obliga a que tú transportes grandes cantidades de energía desde los centros de producción en Guayana hacia los centros de consumo. Por supuesto, ¿quiénes son las áreas que salen más afectadas por eso? Los que están en las mayores distancias, los que están más alejados. Más lejos de Guri. Sí, señor. Normalmente eso es lo que llamamos la cola del sistema. Es decir, el Zulia, Barinas, los Andes y, por supuesto, se va como acercando el problema a medida que se va inclusive deteriorando la calidad del sistema de distribución por efecto del racionamiento mismo. Es decir, el racionamiento funciona como un problema adicional, porque los sistemas no se hicieron para que tú le cortaras la luz a la gente, sino para que, al contrario, para que nunca se le fuera la luz a la gente. Entonces, al utilizar los sistemas de distribución o de transmisión en lo que se llama racionamiento o lo que llaman administración de carga, tú lo que estás es colaborando con que esos sistemas se vayan deteriorando. Y eso va inclusive aumentando no solamente deterioro progresivo, tú ves que ya entonces hay problemas en Valencia, hay problemas en Barquisimeto, hay problemas en Aragua inclusive, y eso es como un virus que se estuviera acercando hacia la capital. Por otro lado, entonces, al tú tener esa cantidad de racionamiento por tiempos prolongados en centro-occidente y occidente, las familias han optado por migrar a Caracas, que estaba más o menos estabilizada.
Pero ahora estamos viendo de nuevo, por ejemplo, colas en Caracas. Hay familias que se han mudado del Zulia, que se han mudado de los Andes, se han mudado de los Llanos. Y están empezando entonces a haber una demanda adicional en Caracas que antes no se tenía porque los apartamentos estaban cerrados o había gente que se había ido al exterior y el consumo pues había bajado. En otras palabras, nuestro sistema eléctrico tiene problemas de coordinación de protecciones, problemas de mantenimiento, problemas de los equipos auxiliares que son los que energizan las subestaciones de transmisión. Pero eso es en transmisión, pero también tenemos en generación. ¿Por qué las plantas de generación termoeléctrica, que es el complemento de la generación hidroeléctrica, no están actuando correctamente? No actúan correctamente porque hay problemas de mantenimiento, y hay problemas de mantenimiento porque no hay recursos humanos que hagan la gestión de mantenimiento. Pero también tenemos el problema del combustible. PDVSA no está fabricando los combustibles de las centrales termoeléctricas y es por ello que hay muy pocas centrales disponibles en los actuales momentos. Y es por ello que en algunas localidades hubo energía eléctrica en los momentos graves, críticos de los apagones que han ocurrido. El problema es complejo, es difícil y el gobierno nacional tiene que aportar las soluciones y si no aporta la solución, que se declare incompetente de una vez por todas y convoque a la ingeniería venezolana para entre todos darle solución al problema. ¿Por qué el sistema no ha colapsado? Se dijo en muchas ocasiones, sobre todo después de lo ocurrido en marzo de 2019, que estábamos a muy poco de que el sistema definitivamente colapsara y entonces se habló hasta de apagón de un mes y medio. ¿Qué ha pasado? Esta estabilización a la que hacía referencia es lo que ha permitido que el sistema se mantenga a pesar del gran déficit. Lo que pasa es que la construcción de la represa del Guri, todo el sistema Caruachi, Macagua, más todo el sistema interconectado de transmisión, es un sistema muy robusto. Fue hecho con una visión de muy largo plazo. También, en el caso de Caracas, las redes de distribución que se construyeron en ciudades como Caracas fueron sistemas también muy robustos. Entonces nosotros estamos viviendo de la inercia que la buena construcción del pasado ha permitido que el sistema de alguna manera no colapse. Eso no es permanente en el tiempo, sobre todo si tú no inviertes en mantenimiento preventivo o en sustitución de equipos que ya cumplieron su vida útil. Entonces, la verdad verdadera es que cada día que pasa se va complicando un poco más la situación. No creo que lleguemos a un colapso, te repito, porque el sistema Guri de generación y el sistema de transmisión en alta tensión es un sistema robusto que si tú mantienes en los límites de operación y lo cuidas, pues tú no pudieras tener un colapso general del país, a menos que hubiera una falla catastrófica, que realmente para mí es muy improbable, a menos que tú de verdad cometas locuras en la gestión, ¿no? Sin embargo, el sistema como tal necesita que el parque termoeléctrico sea de alguna forma reparado, pero aún teniendo los planes de mantenimiento o de recuperación del plan termoeléctrico, tú necesitas lo más importante, que es el combustible. Y con la situación de PDVSA, tú no tienes ni gas, ni fuel oil, ni diésel para tú poder mantener un parque termoeléctrico, porque PDVSA no los está produciendo. Entonces, ya realmente no es una crisis eléctrica, sino una crisis energética, que combinan tres crisis, realmente cuatro crisis, lo que es la crisis eléctrica, de lo que tiene que ver con Corpo Eléctrico, la crisis energética de PDVSA con los combustibles, la crisis económica con la hiperinflación, pues tú sabes, y las sanciones y todas las cosas complican un poco el panorama financiero y por lo tanto, y por supuesto la crisis política, que tampoco, ¿quién firma contratos por la República con gobiernos que no reconocen al gobierno actual? ¿Ves? Que son los que tienen la tecnología. Entonces cuando tú pones todo eso, es una situación bien compleja de manejar. No menos de 17.000 trabajadores ya no están con nosotros, ya se fueron de Corpoelec a buscar mejor calidad de vida en otras empresas o fuera del país. Entonces, para evitar que esto siga ocurriendo, es necesario cambiar las bases laborales. No es posible que nosotros tengamos un HCM de 20 millones de bolívares, o sea, 200 soberanos. No es posible que nosotros tengamos una cobertura para medicina solamente de 5 millones de bolívares, o sea,
50 soberanos. Entonces, eso no da ni para tener una gripe, ministro. Entonces, por favor, le exigimos en nombre de los trabajadores la firma inmediata de la convención colectiva y la puesta en marcha de esta nueva convención a fin de recuperar lo que es la armonía laboral. El paro que convocamos lo suspendemos en el momento que usted nos firme esa comisión colectiva que nos unifique el plan de jubilación para todos los trabajadores de Corpoelec. ¿Estamos mejor, estamos igual o estamos peor después de un año del apagón? No, estamos mucho peor porque ahora no tenemos realmente cómo manejar cualquier evento que pudiera presentarse. Me explico, los sistemas a medida que va pasando el tiempo se siguen deteriorando. Y ya a raíz del evento de marzo de 2019, lo que ahí se dañó, se dañó. Es decir, no hay apagón inocuo, algo se daña. Y el equipo queda sentido, por llamarlo de alguna manera. Entonces ya él está en menos capacidad de atender un posible nuevo evento. Es decir, los tiempos de recuperación de cualquier falla que pudiera ocurrir son peores de lo que ya hemos tenido. Entonces el pronóstico es complicado porque, claro, los equipos siguen deteriorándose en el tiempo porque hay que intervenirlos de una manera ya mayor. Los expertos señalan que para resolver el problema eléctrico nacional se requieren por lo menos 12 años, los 3 primeros para estabilizar y frenar la caída, los restantes para recuperar la generación termoeléctrica y la distribución. Gracias por su sintonía.